Muy bien, abran su Biblia a Filipenses capítulo 3. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, bendice este tiempo en tu palabra. Abre nuestros ojos, habla nuestro corazón. Enséñanos cosas que quizás no hemos pensado en ellas antes al ver estos pasajes. Y Señor, recuerda en nuestro corazón las cosas que ya hemos visto, pero quizás se nos han olvidado. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos en Filipenses capítulo 3 y vimos ahí en Filipenses capítulo 3 algo que a mí me gusta llamar el currículum vitae de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y si ven ahí en su Biblia, en el capítulo 3, podemos leer en cuanto a quién es Pablo. Él les está tratando de decir a los filipenses que se cuiden, primero que todo, que se cuiden de los perros, los llama. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Se llaman judaizantes, que estaban tratando de venir a ponerle o instituir la circuncisión como parte de lo que el cristiano necesitaba para ser salvo. Y lo que Pablo está tratando de decirles aquí a los filipenses es que no podemos confiar en la carne. Como les dijo a los Gálatas, no podemos haber comenzado algo en el Espíritu y pensar que vamos a poder terminarlo en la carne. Si nuestra salvación comenzó por medio del Espíritu Santo que nos llamó a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y a creer en Él, no podemos ahora pensar que vamos a agregarle nada bueno a nuestra salvación, especialmente si lo vamos a hacer en la carne. En el versículo 3 les dice, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. No debemos poner nuestra confianza en nada que tenga que ver con la carne. En el versículo 4 dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego nos da una lista de cosas que Él hizo, que nos deja saber que a través de ellas Él pudiera ser justificado, cuando menos de acuerdo a la ley. Noten el versículo 5, fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Noten por favor la seguridad que Pablo tenía en lo que él podía hacer en su carne. Estaba completamente seguro de que él como judío, como fariseo, ¿sí? Como miembro de la tribu de Benjamín, de donde salió el primer rey de Israel, él, de acuerdo a la ley, era irreprensible. Nadie le podía echar en cara que hubiera desobedecido algún punto de la ley. Pero luego tiene un gran pero ahí en el versículo 7, en donde dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. Scupulan dice el griego. Y esa palabra puede traducirse desecho, desperdicio, lo que se da a los perros. Puede llegar hasta el punto de querer decir heces. Lo tengo como heces comparado con lo que tengo en Jesús para ganar a Cristo. En el versículo 9 sigue diciendo, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley. En otras palabras, estaba confiado en que en Él había justicia, pero era justicia que venía por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Versículo 10 dice, a fin de conocer el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y luego noten lo que dice en el versículo 11, sí es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Y ese es en donde vamos a comenzar hoy. Ahí en el versículo 11 en donde Pablo dice, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Ahora, para llegar a la resurrección de entre los muertos, ¿qué tiene que suceder primero? Se tiene que morir. Se tiene que morir. No puede haber resurrección si no hay muerte primero. No puede haber resurrección de entre los muertos si no hay muerte primero. La resurrección es la que viene a devolver la vida. ¿Por qué dice Pablo entonces aquí, si es que de alguna manera llego a la resurrección de los muertos? ¿Saben por qué lo dice? Porque Pablo estaba convencido de que él no iba a morir. Pablo estaba convencido de que Jesús vendría durante su vida.
Pablo estaba convencido de que antes de que él tuviera que entregar el Espíritu, Jesús iba a volver por su iglesia. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que si él iba al cielo a preparar, a estar con el Padre, él iba a ir a preparar un lugar para sus discípulos. Y si iba a preparar un lugar, iba a venir por ellos de nuevo. Así es que estuvieran listos para cuando él viniera por ellos. Y Pablo mantenía siempre en su mente y corazón que el regreso de Jesús era algo inminente. En otras palabras, que sería en cualquier momento. Pablo no estaba esperando llegar al final de su vida sin que el Señor Jesucristo viniera. Pero ¿vino el Señor Jesucristo antes de que Pablo muriera? No ha venido. Pablo murió sacrificado. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que Jesús le falló a Pablo? ¿Que Jesús les falló a los discípulos que les dijo que Él iba a venir por ellos? ¿Que Jesús nos ha estado fallando a nosotros, que nada más nos dijo que iba a venir, pero que no va a venir? De ninguna manera. Las promesas de Dios en Cristo son siempre ¿qué? Sí y ¿qué? Y amén, así sea. ¿Verdad? Pero Él va a venir cuando Él decida que va a venir. Él va a venir cuando llegue el tiempo que el Padre ha determinado, en el que el Hijo va a volver por su iglesia. Y ¿saben qué? Ese tiempo nadie después de que Jesucristo ascendió al cielo sabe qué día va a ser. Y por eso es necesario que todos nosotros vivamos con ese mismo corazón y esa misma mente que Pablo tenía, pensando, esperando, deseando, anhelando, pidiendo quizás que el Señor vuelva antes de que nosotros tengamos que morir. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor venga antes de que tengamos que morir? Levanten su mano, todos los que quieran que el Señor venga antes de que tengan que morir. Todos. Porque le tenemos miedo a la muerte hasta cierto punto, ¿no es cierto? Aunque sabemos que no tiene ningún poder sobre nosotros, no nos va a poder tener en la tumba para toda la eternidad. Sabemos que un día va a haber resurrección. Todos quisiéramos que el Señor Jesucristo viniera antes de que nosotros muriéramos, antes de que nuestros seres amados murieran, antes de que nuestros padres murieran. Todos queremos ese día, todos deseamos ese día y anhelamos ese día. Y eso es precisamente la razón por la que el Señor Jesucristo no nos dio la fecha. Porque entonces nosotros íbamos a estar siempre pensando en que puede ser hoy. Puede ser hoy. Tengo que estar preparado. Tengo que estar listo. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han andado en autobús aquí en Chula Vista, pero los autobuses tienen ciertos horarios que pasan por ciertas estaciones o por ciertas paradas. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Miramar y tenía que irme en autobús desde Chula Vista, había ciertos horarios que tenía que llegar a ciertas paradas para poder tomar el siguiente autobús y no llegar tarde a donde iba. Y de aquí a Miramar me llevaba 2 horas en autobús. Así es que tenía que estar antes de las 5 de la mañana ahí por la Broadway y L, porque a las puras 5 pasaba el 913 o 932 o algo así. Y tenía que llegar a la calle E para tal hora. Y me subía al trole y tenía que llegar a la calle 12 para tal hora, porque si no el autobús se iba a ir. Y me bajaba en University City, ahí en el centro comercial, pero tenía que llegar para tal hora, si no el autobús se iba a ir. Y estaba siempre mordiéndome las uñas porque si había tráfico o algo, pensaba voy a perder el próximo autobús y voy a llegar tarde al trabajo. Y estaba así como que, todavía no pasa el autobús o ya se me perdió. Salía corriendo a veces de los apartamentos donde vivía ahí por la L y la Broadway para agarrar el autobús y a veces llegaba así como safe. Porque ya mero estaba el autobús por partir y le daba golpes al lado del autobús y el chofer me hacía el favor de pararse. Bueno, esa es la misma sensación que debe haber en el corazón del cristiano, en levantarse todos los días y pensar, Cristo puede venir hoy por su iglesia. Y eso es lo que nos mantiene a las vivas, eso es lo que nos mantiene emocionados, eso es lo que nos mantiene siguiendo, poniendo un pie delante del otro, porque no sabemos cuándo va a ser y tenemos que estar listos. Y eso es lo que quiero que aprendan hoy, eso es lo que quiero que se lleven de aquí hoy, que tenemos que estar listos en todo momento porque no sabemos el día ni la hora en el que el Señor va a venir por nosotros. En Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 36, noten lo que el Señor Jesucristo dijo aquí. En cuanto al día y la hora, ¿quién sabe? Nadie, ni siquiera los ángeles de los cielos. Noten, solo mi Padre lo sabe.
La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está sucediendo lo mismo que estaba pasando en los días de Noé en nuestros días. Están bebiendo, comiendo, casándose y dando en casamiento. Se les predica, se les dice, se les llama la atención, se les habla acerca de la pronta venida del Señor Jesucristo, pero no hacen caso, no entienden como los días de Noé, y no van a entender hasta que el Hijo del Hombre venga. Versículo 40 sigue diciendo: entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, noten el versículo 32, por favor: por tanto estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, versículo 44, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ¿qué? Que menos lo esperen. ¿Están esperando al Hijo del Hombre hoy? ¿Están esperándolo? Porque saben que si no lo están esperando, si no están preparados, si no han hecho los preparativos, que es creer en el Señor Jesucristo y recibir la salvación por medio de su sangre, no lo están esperando, es precisamente cuando va a venir, cuando no lo están esperando. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos ese mismo corazón también. Por tanto, de nuevo el versículo 44, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. Versículo 45, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor deje encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Qué queremos que nos encuentre haciendo el Señor? ¿Qué queremos cuando el Señor aparezca? ¿Qué queremos que nos encuentre haciendo? Queremos, como dice Juan, tener que correr y escondernos avergonzados por lo que estamos haciendo cuando vino, o queremos tener esa entrada amplia al reino de los cielos que Él ha venido a abrir por medio de su cuerpo, por medio de su sangre. Sí, tenemos que entonces estar atentos. En Marcos capítulo 13, los versículos 32 al 37, noten lo que dice ahí el mismo Señor Jesús. De nuevo, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Noten que dice aquí, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad a sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse ¿qué? Despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer. Espero que no llegue cuando cante el gallo. ¿A quién le gusta levantarse cuando cante el gallo? Lo bueno es que no nos va a levantar para llevarnos, nos va a arrebatar y nos va a llevar, ¿verdad? Me pregunto cuántos le van a decir: Señor, déjame dormir otro ratito. Yo creo que nadie, ¿verdad? O al amanecer. Versículo 36 dice: no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, noten, se los digo a todos. ¿Cuál es el consejo? Manténganse despiertos. Eso no quiere decir que nunca dormimos, obviamente. Pero quiere decir que como Pablo estamos constantemente pensando en que su venida puede ser en cualquier momento. Y cuando pensamos en que su venida puede ser en cualquier momento, inclusive en este mismo momento, nos regocijamos porque hemos preparado todo para irnos con Él. Porque sabemos que todo está preparado, porque sabemos que estamos listos en el momento que venga. Sin embargo, Pablo reconocía también que no había llegado al punto en el que podía decir que él estaba o había todavía padecido de lo mismo que Jesús había padecido por el pecado de la humanidad. Pablo, aunque había estado sufriendo, Pablo, aunque estaba en la prisión, Pablo, aunque había sido juzgado, y Pablo, aunque había sido arrastrado desde Israel hasta Roma, y a través de todas las tormentas que pasó y de los naufragios y de las hambres y de todo ello, sabía que aún con todos esos sufrimientos no había todavía llegado a participar de los padecimientos de Cristo. Por eso en el versículo 12 de Filipenses 3 sigue diciendo: no es que ya lo haya alcanzado
ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Noten, no es que ya lo haya alcanzado. No soy perfecto. No he llegado. No lo tengo todo entendido. No lo tengo todo descifrado. Con todo el conocimiento que tengo, con toda la instrucción que tengo, todavía no soy perfecto. Yo creo que todos debemos también tener ese corazón de humildad. Todos cometemos errores. A veces, y todos ofendemos a otras personas. A veces lo hacemos sin querer. A veces ni cuenta nos damos que lo hicimos. A menudo creo que lo hacemos a propósito, por vengarnos de alguien, por tratar de hacerle mal a alguien. Pero creo que como cristianos, la mayoría de las veces no queremos ofender a nadie. No queremos entristecer a nadie. Pero somos seres humanos. Y como Pablo, si Pablo, quien nos dio esa currículum de todo lo que era y se sentía como que él podía justificarse por medio de la ley, dice aquí, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, yo sigo adelante porque quiero lograr alcanzar aquello para lo que fue alcanzado por el Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que tener ese mismo corazón. Nunca nos debemos sentir más que nadie. Nunca debemos de pensar que somos más de lo que somos. Nunca debemos de negar el perdón a quienes nos han ofendido, ni pedir perdón a quienes hemos ofendido. Porque todos necesitamos perdón, todos necesitamos compasión, todos necesitamos que se nos trate de entender a pesar de las cosas que hacemos. ¿Sí? Porque no somos perfectos, no hemos llegado aquí. Todavía. Y aquí vemos cómo Jesús nos alcanzó para algo también. Noten, por ver, dice, sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Entonces hay una razón por la que Cristo nos alcanzó. Tuvo un propósito en salvarnos. No nos salvó nada más para decir que somos salvos. Él nos jaló, Él nos agarró, Él nos levantó, Él nos tomó, Él nos lavó, Él nos transformó, pero es para algo, con un propósito, y debemos de diariamente estar en oración y buscar la dirección del Espíritu para que diariamente Él nos diga a nosotros, Él nos guía a nosotros, nos dirija a cumplir con esos propósitos para los cuales el Señor nos alcanzó. Versículo 13 sigue diciendo Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Noten, de nuevo Pablo aquí, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo, no sé si Pablo estaba consciente de que él era el apóstol Pablo. Nosotros leemos acerca de él, nosotros estudiamos sus cartas, nosotros vemos todo lo que él hizo, vemos todos los milagros que hizo, vemos cómo Dios lo usó tan poderosamente para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, y nosotros decimos, el apóstol Pablo. Pero les digo una cosa, yo no creo que Pablo nunca se haya creído el apóstol Pablo. Yo creo que Pablo se sentía como un humilde siervo del Señor y estaba contento, alegre, estaba feliz de que el Señor hubiera buscado a este hombre y lo hubiera salvado del lugar en el que se encontraba. Creo que es importante esto también. Creo que es importante esto también, porque nosotros debemos de también, como Pablo, estar siempre buscando extendernos hacia lo que está delante. Nosotros también, como Pablo, debemos de llegar al punto en el que todo lo que está atrás lo dejamos atrás, en donde ya no pensamos en ello, en donde ya no dejamos que eso nos detenga, por malo que haya sido lo que hemos hecho antes o por bueno que haya sido lo que hemos hecho antes. No debemos dejar que el pasado rija nuestro presente y dicte nuestro futuro. Llega el momento en el que tenemos que dejar las cosas en donde están y decir, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, con el poder de tu Espíritu, todo esto que ha sucedido hasta aquí, lo voy a dejar atrás y yo voy a extenderme hacia enfrente. Yo voy a seguir adelante. Ya no voy a pensar en ello. Ya no voy a dejar que esto me detenga. Ya no voy a dejar que esto me haga sentir culpable. Ya no voy a dejar que esto me haga sentir que el peso del mundo está sobre mis hombros, porque no lo está, porque Cristo lo recibió todo por mí. Y me muevo hacia adelante. Ahora noten que dice ahí, prosigo a la meta.
Cuando pensamos en la meta, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que esto trae a nuestra mente? La meta, el final. Más que eso, ¿cuándo es cuando podemos ver la palabra meta hacia dónde vamos? Cuando estamos participando ¿en qué? En una carrera. En una carrera. ¿Sí? Ya sea de carros, ya sea de patinetas, ya sea de bicicletas, ya sea a pie, en un maratón o lo que sea, ¿verdad? Vamos corriendo, vamos en lo que sea que vamos y vemos hacia dónde vamos porque vemos esa pancarta que dice meta. Y noten lo que dice Pablo aquí en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. La meta es el final de una carrera. Y saben que nuestra vida cristiana es una carrera. Pero déjenme decirles algo, nuestra vida cristiana no es una carrera de 100 metros. No es una carrera de 200 metros. No es una carrera de 500 metros. La vida cristiana es un maratón que dura años, que dura toda la vida. Comienza en el momento en que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo, y no se acaba hasta que Él diga que se acabó o hasta que lleguemos a la meta, que es estar en el cielo con Él, que puede ser a través de la muerte o puede ser a través del arrebatamiento. Pero estamos corriendo una carrera. Todos nosotros aquí, no importa qué edad tengamos, no importa qué tantos años tengamos en el Señor, no importa qué tan jóvenes o viejos seamos en el Señor, todos estamos corriendo una carrera. Y para poder correr la carrera con éxito, tenemos que estar preparados para esa carrera. Ustedes saben cómo se preparan los deportistas para las carreras, ¿no es cierto? Los que participan en las Olimpiadas. Si van a correr un maratón al siguiente día, ¿y saben qué? Están preparándose semanas, meses antes, corriendo cada día más rápido, comiendo las cosas necesarias para fortalecer el cuerpo. El día anterior al maratón no se comen un bistec así como de 3 libras y luego se acuestan a dormir. Comen pastas y pan y todo lo que al siguiente día se va a convertir en energía, en azúcares, para poder tener la resistencia y poder tener la fuerza que se necesita para correr el maratón o la carrera. Nosotros también debemos de estarnos alimentando y debemos de estar ejercitando nuestra fe. Debemos de estar teniendo workouts, ¿sí? Como decimos en los gimnasios, o como decíamos cuando íbamos al gimnasio. Algunos de nosotros ya dejamos de ir por algún tiempo. Algunos otros tienen pensando ir por más tiempo todavía. Y otros todavía van de vez en cuando, ¿verdad? Cuando se levantan. Pero tenemos que hacer ese workout espiritual, estudiando la palabra, leyéndola, meditando en ella, orando, alimentándonos del alimento sólido que encontramos en la palabra. Nos preparamos. ¿Por qué? Porque la carrera puede ser muy larga. La carrera puede ser muy larga. Y la carrera cristiana es accidentada. Es accidentada. Sí, es como esa carrera del triatlón. ¿Lo han escuchado en Hawái? Que primero nadan como 3, 4 millas y luego andan en bicicleta por otras 30 y luego corren otras 50. Y a veces así es la carrera en el cristianismo. A veces así es nuestra vida. Hay veces en las que nadamos y sentimos que nos estamos ahogando, ya no podemos más. Pero o pataleamos o nos ahogamos. Hay veces que vamos en bicicleta y las cosas se ponen bien suaves al principio, ¿verdad? Pero luego de repente viene una subida. Y luego de repente vienen las curvas. Y luego de repente no sabemos, no vemos hacia dónde vamos a dar vuelta. Y necesitamos tomar las cosas con cuidado. Y luego viene la corrida. Eso es lo que a mí me asusta. El tiempo en el que tenemos que correr. Pero recuerden, es maratón, no es cuarto de milla, no es 100 metros planos. Tenemos que tomarlo paso a paso y tenemos que prepararnos para ello. En Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, noten ahí lo que escribe el escritor de esta carta. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, hablando de todas las personas que mencionó en el capítulo 11, que consideramos el salón de la fe,
Noten lo que dice ahí: librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten, librémonos de todo peso y del pecado. Hace distinciones entre dos cosas ahí. Primero, todo peso. Todo peso es aquello que pudiéramos querer llevar sobre nosotros, que no tenemos que llevar, pero que nosotros mismos decidimos que nos vamos a poner encima porque de alguna manera pensamos que nos hace falta, porque pensamos que de alguna manera esto nos va a ayudar, porque pensamos que de alguna manera esto nos va a impulsar más. No, tenemos que deshacernos de todos esos pesos. Y no estoy hablando de pesos mexicanos, estoy hablando de pesos que pudiéramos ponernos encima, aunque si estamos aquí tenemos que deshacernos de los pesos también. Pero en fin, ese es otro sermón. Tenemos que deshacernos de todas esas cosas que nos pesan, que nos hacen pesar más y que no nos dejan correr la carrera. Sí, tenemos que dejar todas esas cosas que nos estorban. Sí, la amargura, la ira, el coraje, sí, los resentimientos. Tenemos que dejar a un lado todas las cosas que el mundo nos presenta y quiere que tomemos sobre nosotros precisamente para que la carrera no sea tan exitosa como debe ser. Y luego también nos dice, y el pecado que nos asedia. Deshacernos de todos esos pecadillos que a menudo mantenemos en nuestras vidas y que seguimos cometiendo porque sentimos que de alguna manera si los dejamos a un lado va a faltar algo en nuestra vida que no va a permitir que la vida sea completa. No, tenemos que dejar todos esos pesos y tenemos que dejar también todos esos pecados. Y luego noten, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que ser pacientes. ¿Sí? No es bueno arrancarse, ¿verdad? Y tener, como dice el dicho, arranque de caballo fino, ¿verdad? Y luego cuando se nos acaba el gas, trote de caballo lechero, ¿verdad? No, tiene que ser pareja la cosa, tiene que ser constante, tiene que ser a un paso en el que podemos mantenernos a un ritmo en el que constantemente estamos moviéndonos más y más y más y más hacia enfrente. Y luego, lo principal que debemos hacer, lo encontramos en Hebreos 12, pero en el versículo 2. Noten, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Noten, por el gozo que le esperaba, ¿sí? Sufrió el oprobio, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, hizo a un lado todas las burlas que se hicieron de él, hizo a un lado todas las maldiciones que se le dijeron, hizo a un lado todas las ofensas que se cometieron contra él, hizo a un lado todas las maledicencias que se le dijeron. Inclusive estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo hizo todo a un lado, no se clavó, por decirlo así, en ello. No se mantuvo atorado en ello, lo hizo a un lado. ¿Por qué? Por el gozo que le esperaba. ¿Y cuál era ese gozo? Un día estar reunido con su iglesia, con los que había venido a salvar, con los que salvó por medio de ese sacrificio que presentó delante del Padre. Un día estar reunidos con todos nosotros en el cielo, disfrutando de la cena de las bodas del Cordero. Por eso lo hizo. No necesitaba hacerlo, no tenía que hacerlo. Él no había cometido ningún pecado, él no había hecho nada malo, pero permitió que lo clavaran en la cruz porque sabía que un día todos nosotros íbamos a estar con él en el cielo e iba a disfrutar con nosotros la cena de las bodas del Cordero. Y si hemos creído en él, si hemos puesto nuestra fe en él, si hemos puesto nuestra confianza en él, podemos estar seguros de que no solamente hemos recibido una invitación, que la hemos recibido, pero que en el cielo está una mesa puesta con nuestro nombre enfrente de uno de los asientos ya. ¿Sí? Es muy diferente recibir una invitación y luego llegar a la fiesta y no saber dónde se va a sentar uno, ¿no es cierto? Pero qué suave se siente cuando le recibe una invitación y llega a la fiesta y le dicen: tú estás en la mesa 21. Oh, ya me tienen lugar preparado. Sí, ya está todo ahí listo. ¿Sí? Es lo mismo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. No solamente nos ha dado una invitación, sino que nosotros hemos aceptado la invitación
y ya está un lugar puesto en la mesa en el cielo donde está nuestro nombre grabado. Y cuando lleguemos vamos a saber exactamente a dónde vamos a ir. Y Él, nos dice el libro de Apocalipsis, nos va a servir a nosotros. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Se imaginan eso? Sí, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pablo, cuando finalmente le llegó su hora de partir, cuando finalmente le llegó el día en el que iba a tener que ir delante del Señor, y cuando finalmente llegó ese día en el que se dio cuenta de que el Señor no iba a venir durante su tiempo, durante su vida, sino que iba a tener que pasar por esa puerta que se llama la muerte. Ese día, o cerca de ese día, le escribió una carta a su hijo en la fe, Timoteo, y le escribe en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 7 y 8, y le dice: he peleado la buena batalla. Y luego que sigue: he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, mis hermanos, que todos nosotros podamos decirle eso a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, cuando estemos en nuestro lecho de muerte. Si es que llegamos a ese punto, que podamos decirles: hijos, nueras, yernos, nietos, ¿saben qué? He peleado la buena batalla. Fue difícil, pero con la ayuda de Dios pude vencer. Con la ayuda de Dios pude salir adelante. He acabado la carrera. Me duelen las piernas. Me tropecé de vez en cuando, me caí, me raspé las rodillas. Me corté las manos cuando mis manos cayeron sobre piedras que no miré. Y cuando, por tratar de romper la caída, caí sobre vidrios y trampas que Satanás había puesto. He acabado la carrera, pero al fin de cuentas he guardado la fe. Sigo teniendo tanta fe en el Señor Jesucristo en este momento como he dicho que la he tenido desde el momento en el que creí. He mantenido la fe, la he guardado. Y porque Pablo tenía esa fe, porque Pablo había guardado esa fe, noten lo que le dice en el versículo 8: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. A todos los que aman su venida, todos los que no están temerosos de que vaya a venir hoy, todos los que están seguros de que si viniera hoy se iban a ir con Él, todos los que están preparados para recibirlo porque no se han quedado dormidos espiritualmente, sino que día con día están buscando su rostro, están buscando su voluntad, están buscando hacer aquello para lo que Él los ha llamado y los ha salvado. ¿Sí? Esta es una esperanza que la Biblia llama esperanza viva. No es una esperanza en vano, no es una esperanza vana, no es una esperanza muerta que puede que llegue o no. Me encanta la palabra esperanza en español, porque la palabra esperanza en español tiene ahí la palabra que esperar. Estamos esperando que suceda, estamos esperando que llegue, estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y luego noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? ¿Cuál es ese supremo? ¿Saben lo que quiere decir supremo? Quiere decir lo más alto. No hay un llamamiento más alto, no hay un llamamiento a llegar a más altura que la que el Señor Jesucristo ha hecho sobre nuestra vida. El supremo llamamiento de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Después de haber estudiado esto, creo que el supremo llamamiento de Jesús se puede dividir en tres partes. En tres partes. Y todas ellas son supremas. Es lo máximo que pudiéramos como seres humanos esperar. Primero, el supremo llamamiento de Jesús es un llamado a ser salvos. Es un llamado a ser salvos, porque todos estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, ¿cierto? Todos estábamos condenados y destinados para ir al infierno, ¿cierto? Pero Dios, por medio de Jesucristo, extendió su mano
a la humanidad para que la humanidad se pudiera asir de esa mano y Él levantarlas en medio del pecado y salvarlas. La primera parte de ese supremo llamamiento es que nos llamó a ser salvos. Y los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, somos salvos, son salvos. No hay duda de que hemos alcanzado salvación. La segunda parte del supremo llamamiento es que a todos, aparte de llamarnos a ser salvos, nos ha llamado a predicar la salvación en Cristo Jesús. Nos ha llamado a predicar el Evangelio. Ese también es un llamamiento supremo, porque pudo haberle dejado esa tarea a los ángeles, pero no lo hizo. Él fue el primero que vino a predicar ese Evangelio. Y ahora nos llama a nosotros a que nosotros sigamos su ejemplo y llevemos también la predicación del Evangelio, la predicación de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Ese es parte del supremo llamamiento. Y todos como cristianos debemos de tomar este llamamiento en serio, porque tomamos nuestro llamamiento a ser salvos en serio, ¿no es cierto? Lo tomamos en serio. Y le decimos a Dios: Señor, tú dijiste, Señor, tú prometiste. Tú dijiste que si creía en Cristo, tú dijiste que si ponía mi fe en Él. Así es que, Señor, tú ahora tienes que cumplir. Y es cierto. Pero también su llamamiento es para que nosotros prediquemos la salvación en Cristo. ¿Y qué nos ha dicho? Que si nosotros vamos y predicamos, no nos tenemos ni siquiera que preocupar por lo que vamos a decir, porque en el momento que necesitemos decirlo, Él por su Espíritu Santo nos va a dar lo que debemos hablar. ¿Cierto o no es cierto? La pregunta es: ¿estamos siendo fieles a ese llamamiento? ¿Estamos tomando ese llamamiento tan en serio como tomamos el llamamiento a la salvación? Sí, porque si en realidad creemos que este es un llamamiento supremo, que no hay un llamamiento más alto al que podamos ser llamados, todos y cada uno de nosotros vamos a estar predicando la salvación en Cristo Jesús, que es el Evangelio. Y vamos a buscar oportunidades para hacerlo. No solamente vamos a esperar a que Él nos traiga las citas divinas, sino que vamos a buscar oportunidades para hacerlo, porque es el supremo llamamiento de Dios para nosotros. Es como si trabajamos en algún lugar y nos ascienden a gerente y les dicen: ok, ahí está tu oficina, ahí está tu escritorio, ahí está tu silla, ahí está tu computadora. Les aseguro que nadie que sea elevado a gerente de algo llega a su oficina, se sienta en la silla, le jala la cosa esa que está abajo de la silla, se recarga hacia atrás, pone sus pies en el escritorio, pone sus manos detrás de la cabeza: soy gerente. Y ahí se queda. No, busca poner en práctica aquellas cosas para las cuales fue ascendido a ser gerente. Y busca ideas de mejorar el trabajo que tiene que hacer para que el patrón vea que no cometió un error en ascenderlo a la gerencia. Como cristianos que obedecemos al supremo llamamiento de Cristo, de nuevo, no nos salvó para nada, nos salvó para algo. Y la razón principal para la que nos salvó es para que nosotros lleváramos el mensaje de salvación en Cristo Jesús a toda la tierra. Pudo haberlo hecho con ángeles, no lo hizo, vino Él. Después de que se fue, siguió pudiendo hacerlo con ángeles, pero no lo hizo. ¿A quién se los encomendó? A sus discípulos. Y a través de sus discípulos nos los ha encomendado a nosotros también. Entonces debemos de asirnos del Señor Jesucristo para poder llevar a cabo ese supremo llamamiento al que Él nos ha llamado. Y por último, la tercera parte de ese llamamiento supremo del Señor, ¿saben cuál es? Finalmente, es el llamamiento a estar en el cielo con Él. Es el llamamiento a estar en el cielo con Él. Ese es el supremo llamamiento de Cristo Jesús a todos y cada uno de nosotros. El llamamiento a la salvación, el llamamiento a predicar el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, y el llamamiento a estar un día con Él en el cielo por toda la eternidad. Por eso se le llama supremo, por eso es el más grande, por eso es el más alto. Por eso no podemos esperar alcanzar nada más alto, más sublime, más supremo que el llamamiento que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Hay una marca de ropa nueva que se llama Supreme.
es la cosa más calle, boca, pare, lengua. Es la etiqueta que todo mundo quiere. Y hay stickers, y hay botellas de agua, y hay cintos, y hay camisas, y hay y todo es Supreme. Y creo yo que por más que quieran hacer que la ropa sea Supreme, yo que estuve en la industria de la ropa sé que lo más Supreme no es Supreme en lo absoluto. Okay, porque yo sé cómo se hace y sé de qué se hace. Y nunca pagaría algunos de los precios que quieren por esa ropa Supreme, porque la misma ropa Supreme que se vende en el precio que se vende en esas tiendas, se vende por $5 en la Walmart. Así es que para mí lo más Supreme es la Walmart. Y me ahorro mucho dinero. No le vayan a decir a mi hijo que dije eso, ¿ok? Entonces, ese es el llamamiento supremo. Por eso la Biblia lo llama supremo, porque no hay nada más alto, porque no hay nada mejor, porque no hay nada que traiga más honra al ser humano que ser llamado a la salvación por el Dios del universo, que ser encomendado, encargado con la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación por fe en Cristo Jesús a la humanidad, y de tener esa esperanza viva de que un día vamos a estar con Él en el cielo. El versículo 15 de Filipenses 3 sigue diciendo: así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también eso se los revelará Dios. Noten, todos los que somos perfectos. ¿Por qué somos perfectos? Por Cristo Jesús. Porque Él nos ha transformado. Porque Él nos ha hecho diferentes. Porque Él nos ha dado una vida nueva. Y noten que dice: sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también eso se los revelará Dios. ¿Saben qué? Nunca vamos a estar completamente de acuerdo en todo. Siempre va a haber diferentes modos de ver las cosas. Siempre va a haber diferentes modos de pensar. Siempre va a haber diferentes modos en los que nosotros pensamos que ciertas cosas se deberían hacer. Todos somos diferentes personas, tenemos diferente manera de pensar, tenemos diferente manera de sentir en muchas cosas. Pero noten lo que dice aquí: también eso se los revelará Dios. Y cuando esto sucede, cuando tenemos esas diferencias, cuando vienen esas maneras de pensar que a veces tratan de meter una cuña entre los hermanos, que a veces tratan de traer división entre los hermanos, ¿saben lo que debemos hacer para que todos podamos estar en la misma página? Es ir a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos revele a nosotros en particular, y como el cuerpo de Cristo, qué es la verdad y qué no es, qué es lo correcto y qué no es. En Juan capítulo 14 y el versículo 26, el Señor Jesucristo hablando dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará ¿qué? Todas las cosas, y les recordará ¿qué? Todo lo que les he dicho. ¿Okay? En 1 Corintios capítulo 2, comenzando con el versículo 6, noten lo que dice ahí: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, escuchen el versículo 9, lean el versículo 9. Como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo examina ¿cuánto? Todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre nosotros puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿cuánta gente? Nadie conoce las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con las palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales, noten, con términos espirituales. Si lo entendemos, mis hermanos, ese es un gran milagro que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque ha puesto su Espíritu en nosotros.
Porque las cosas espirituales deben discernirse por medio del Espíritu. Si no las entendemos es porque necesitamos más de su Espíritu y como creyentes podemos pedir más de su Espíritu. Versículo 16 sigue diciendo, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. En otras palabras, que haya unidad entre los cristianos de Filipo, pero también entre los cristianos de Calvary Chapel, San Diego en español. Pablo les dice a los efesios, en Efesios 4, comenzando con el versículo 1. Noten, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento, ¿sí? Del llamamiento, ese llamamiento supremo que han recibido. Y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Y luego, ¿cuál es su último consejo ahí? Procuren mantener, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa debe ser una de las cosas que siempre busquemos en la iglesia, que haya unidad, ¿sí? No conformidad. No todos podemos ser iguales. No uniformidad, en donde todos nos vestimos igual y donde todos traemos el mismo corte de pelo y en donde todos traemos el mismo gafete y todos andamos en bicicletas de 10 velocidades y todos traemos un portafolio. No en uniformidad, pero en unidad. Mismo corazón, mismo sentir, mismo deseo, mismo anhelo de buscar al Señor. Versículo 17 sigue diciendo, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. ¿Saben qué, mis hermanos? Entre nosotros hay mucha gente digna de que su ejemplo se siga. Hay mucha gente digna de que su ejemplo se siga. Busquen a esas personas maduras, busquen a esas personas que ven sirviendo, que ven constantemente haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer semana tras semana tras semana sin ser reconocidos muchas veces por nadie. E imítenlos, porque están imitando también a Cristo. Primera de Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Todas las personas que sirven imitando a Cristo, todas las personas que sirven sacrificándose a sí mismas, sacrificando su tiempo, su talento, su tesoro por servir al cuerpo de Cristo, son dignas de ser imitados. Versículo 18 sigue diciendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será ¿qué? La perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego noten lo que dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está el llamamiento supremo. Él va a sujetar todas las cosas, ¿sí? Él va a hacer que todo esté en su lugar, ¿sí? Y nosotros vamos un día, este cuerpo de humillación, este cuerpo que ahora nos causa tantos problemas y trastornos, este cuerpo que puede ser atacado, este cuerpo que puede morir en cualquier momento, un día va a ser cubierto de gloria. Un día va a ser cubierto de gloria. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase y mientras ellos pasan, quiero leer un par de versículos más, nada más aquí, que hablan acerca de esto, hablando de la venida del Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 13, los versículos 41 al 43, dice, el Hijo del Hombre en ese día enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. En el versículo 43 noten que dice, entonces en el reino de su Padre los justos, ¿qué dice? Resplandecerán como el sol. Todos los justos resplandecerán como el sol. Y luego noten las últimas palabras del versículo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Porque sí, ahorita nuestro cuerpo puede ser humillado, sí, ahorita podemos ser humillados por todos lados, pero va a llegar el día en el que estemos en su presencia y vamos a ser tan refulgentes, vamos a resplandecer como el sol, ¿sí? Vamos a resplandecer como el sol. Y nada más hay una manera de poder experimentar eso, nada más hay una manera de poder llegar ahí. En 1 Corintios capítulo 2,
Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5, dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna cosa, sino de ¿qué? Jesucristo, y de este ¿cómo? Crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Oh, mis hermanos y hermanas, solamente Jesucristo y Él crucificado puede darnos esa esperanza de que un día este cuerpo de nuestra humillación va a ser transformado y vamos a ser resplandecientes como el sol en su presencia. Pero tenemos que confiar en Él. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos llamas una vez más a través de Cristo a acercarnos a ti, a escuchar ese llamamiento santo, ese llamamiento supremo, y a reconocer y saber, Señor, que nos has salvado, nos has llamado con un propósito. Ese propósito, primero que todo, es salvarnos, y te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por la seguridad de que así se ha llevado a cabo por la sangre de Cristo. Segundo propósito, Señor, es que llevemos y demos a conocer la salvación por medio de la fe en Cristo a toda criatura. Señor, te pedimos que nos des tanto el querer como el hacer de tu perfecta voluntad en esta área, y nos llenes de tu Espíritu para que podamos, Señor, llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. Y luego, oh Dios, para darnos esa esperanza viva de que un día estaremos contigo en el cielo. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Y así, con todos los rostros inclinados y los ojos cerrados, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión de creer en Cristo, ahorita ahí donde está parado, con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, simplemente diga: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti. Perdóname mis pecados, límpiame, lávame, transfórmame. Ayúdame, Señor, a obedecer ese llamado supremo, ese llamado a la salvación, ese llamado a predicar el Evangelio, finalmente el llamado a estar contigo en el cielo. Trae esa seguridad a mi corazón por el poder de tu Espíritu. Y Padre, tú has visto los corazones de las personas que han hecho esta oración. Padre, te pido que les escuches. Te pido que tu Espíritu dé testimonio a su espíritu de que ya son tus hijos y de que pueden confiar en ti. Nos encomendamos todos a ti y te damos gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén.